Meditar en las Escrituras y leer libros piadosos son hábitos indispensables para la vida cristiana. Esto es, Siempre Reformados. Siempre Reformados. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados oyentes. Para iniciar, estaré leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 2. Ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Nuestro Señor Jesucristo siguió al pie de la letra el camino divino establecido para su muerte, como parte del plan general de redención del Padre. La historia de la redención está completamente centrada en la cruz de Jesucristo. El apóstol Pablo, convencido de la importancia de la muerte de Cristo en la cruz, les dijo a los creyentes de la iglesia de los Corintios lo siguiente: porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo sabía que sin la cruz de Cristo no habría salvación ni cristianismo verdadero. Jesús mismo sabía que el tiempo de su vida estaba definido por el plan soberano de Dios, y el tiempo de su muerte no se podía cambiar ni tampoco frustrar. Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al control de su vida, declaró: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 18. Como el Hijo de Dios, Jesús pudo anticipar su muerte. Incluso profetizó que estaría en Jerusalén y que resucitaría al tercer día. Note lo que nos dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Durante el ministerio de Jesús, personas como los líderes judíos, sin saberlo, atacaron el calendario de Dios cuando intentaron asesinarlo. Pero todos estos intentos de matar prematuramente a Cristo fracasaron, porque no se ajustaba al plan soberano de Dios sobre cómo, cuándo y por qué Jesús debía morir en la cruz. Sin embargo, la Pascua que Jesús mencionó en Mateo capítulo 26, versículo 2, encaja en el plan de Dios. El sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo se combinaron perfectamente con esta celebración. Los judíos sabían que la Pascua era la fiesta de los sacrificios de los corderos, pero ahora la muerte del Cordero de Dios reemplazará para siempre la importancia de esta fiesta, la Pascua. Amados hermanos, nuestro consuelo, sin embargo, es que nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros, y que Jesús el Cordero estaba destinado antes de la fundación del mundo, y finalmente se apareció por nosotros, sustituyéndonos en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados, pagando nuestra condenación. Esta verdad es el hecho original del contenido de la palabra de Dios, y los ojos de nuestras almas deben estar siempre puestos en Él. Sin el derramamiento de su sangre no hay perdón de pecados. Es la verdad fundamental del cristianismo y el eje alrededor del cual gira todo su sistema. Esta verdad es el fundamento del cristianismo y el eje alrededor del cual gira todo su sistema. Alguien decía: sin ella, el Evangelio es un arco sin piedra angular, un hermoso edificio sin cimientos, un sistema solar sin sol. Amados hermanos, debemos agradecer a Dios por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y su ejemplo, sus milagros y sus parábolas, sus obras y sus palabras. Pero debemos considerar algo más importante que todas estas cosas: su muerte por nuestros pecados. Nos regocijamos en la esperanza de su segunda venida. Nos regocijamos en la verdad gloriosa de la expiación en la cruz. No pensemos en otra cosa, sino en la verdad básica de la Biblia. Cristo murió por nuestros pecados. Roguemos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a meditar en esta verdad día tras día,
Hagamos de ella nuestro alimento diario de nuestra alma. Hoy en día, algunos, como los antiguos griegos, podrán burlarse de esta doctrina, llamándola locura. Pero nunca nos avergoncemos de decir como el apóstol Pablo: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dios te bendiga y hasta la próxima si el Señor así lo permite. Siempre reformados. Un ministerio de Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Para más información, visite nuestra página web iglesiabiblicahispana.at o visite nuestras redes sociales. También nos puede escribir a iglesiahispanaenviena@gmail.com. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite.